Ya, vamos a empezar. En honor al tiempo, tenemos algunas dificultades con Zoom, así que vamos a tratar de hacerlo lo más expedito posible. El día de hoy vamos a hablar de sepsis, lo llamamos Usted no lo haga. Si usted más que usted no lo haga, es acercar un poco la literatura, que es bien controversial últimamente, a la realidad que tenemos nosotros, y lo que nos podemos encontrar ya sea en el hospital o en nuestra región, ¿ok? Así que la encargada es Carla Peralta, que está dispuesta. ¿Está lista, Carla? Sí, lista. Ya, empiece nomás. Lo único que les pido es que las preguntas las hagan al último, para que conversemos y no interrumpamos a Carla en su presentación, ¿ya? Así que dale, Carla, empieza nomás. Ya, ok. Bueno, como buenas tardes a todos y todas los que se conectaron a la presentación. Como decía el doctor, nosotros ya vamos a dar un tema que igual se ve alto en la urgencia, que es importante que nosotros podamos detectar que es sepsis con un enfoque de qué criterios y qué cosas tenemos que hacer y no hacer en el servicio de urgencia para mantener un buen manejo de nuestros pacientes. Cambia. Ahí sí. Ya, primero vamos a poner un caso clínico para poder analizarlo al final de lo que vamos a hablar. Y es un hombre de 65 años con antecedentes de EPOC y diabetes mellitus 2 no insulino requiriente, que consulta por un cuadro de tos productiva durante una semana asociado a disnea de esfuerzo y fiebre. Dentro de sus signos vitales encontramos una frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 22, una presión arterial de 130/89, una saturación de 94% ambiental, pero sin apremio respiratorio. Y en el examen físico más dirigido hay un mullo pulmonar presente con estertores en la base del pulmón derecho y sibilancias leves. La radiografía de tórax nos muestra una neumonía del lóbulo inferior derecho. Vamos a partir definiendo lo que es sepsis, ¿ya? Y en términos más fisiopatológicos, podemos ver que la sepsis es una inflamación porque es una respuesta desregulada del huésped a un microorganismo patógeno. Es intravascular porque va a ser vía circulación donde cómo se van a propagar, ¿cierto?, los mediadores proinflamatorios. Y es maligna porque es autorregulada, no está controlada, y eso va a dar el conjunto de lo que nos va a provocar, ¿cierto?, la disfunción orgánica, que es una de las claves en la sepsis. Y después tenemos definiciones más teóricas de los distintos consensos que existen. Y el último de ellos es el sepsis 3, bastante controversial, que dice que sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Después, el shock séptico lo define como una hipotensión que no responde a la reanimación con volumen. Otro consenso, el CMS-CEP1, dice que la sepsis es cualquier infección con disfunción orgánica, y el shock séptico es una hipotensión que no responde a la reanimación con volumen o que tenga un lactato mayor o igual a 4 independiente de la hipotensión. Más adelante, en los criterios diagnósticos, vamos a ver cuáles de ellos vamos a ocupar en nuestro contexto clínico. Y lo más importante dentro de la definición de la sepsis es que es una patología tiempo dependiente. Por lo tanto, el manejo y las intervenciones que nosotros hagamos dentro de las primeras horas van a ser claves para el paciente y pueden modificar la mortalidad y el pronóstico de este. En cuanto a la epidemiología, tenemos dos grandes fenómenos. Por un lado, las tasas de sepsis a nivel mundial han aumentado, ¿ya? Se reporta el año 2017 48.9 millones de casos en Estados Unidos, y ahí mismo en Estados Unidos ocurren más de 100.000 casos de sepsis al año, de los cuales 45.000 son casos de sepsis graves o shock. Parte de lo que puede explicar este fenómeno es que también hay un mayor diagnóstico de la patología, pero también
el envejecimiento demográfico, porque otro índice epidemiológico es que afecta, por ejemplo, a los mayores de 65 años con mayor frecuencia. También influye en este aumento de la tasa en la multiresistencia de los microorganismos, y también la inmunosupresión, ¿ya? Y otra de las cosas que pasa es que disminuye la mortalidad. Se ve que luego de 8 años de implementación de guías de manejo, pudo reducirse en un 46%, de un 46% a un 20% en Chile, luego de poder implementar durante este tiempo guías que puedan definir un manejo adecuado para los pacientes. En Estados Unidos disminuyó de un 53% entre 1990 y el 2017, pero aún así, a pesar de la disminución, sigue siendo una causa importante de muerte a nivel mundial. Son 11 millones de muertes al año, lo que equivale a un 19.7% de la mortalidad, que no deja de ser una cosa importante y por lo mismo la importancia de poder diagnosticarlo a tiempo. Ahora, si pensamos qué es lo que nos causa la sepsis, en primer lugar tenemos la neumonía. Después la siguen las infecciones intraabdominales, y otro de los factores que también está dentro de los 3 primeros patologías son las infecciones del tracto urinario. Y en cuanto a los microorganismos más frecuentes, tenemos que cuando asociamos una infección a la comunidad, es más frecuente encontrarnos con microorganismos gram positivos, y cuando es asociado a la UCI son los más prevalentes los gram negativos. Para el diagnóstico tenemos que pensar qué evaluación vamos a hacer en urgencia. Y lo primero es que la historia clínica que nosotros vamos a hacer tiene que ser acotada a identificar una fuente infecciosa que nos explique el cuadro séptico, y ahí es importante que si el paciente no puede proporcionar información, podamos buscar esta con los familiares o quien lo esté acompañando. Después, en cuanto al examen físico, siempre, como ya sabemos en urgencia, el ABCDU de la urgencia. Primero, ver si la vía aérea está permeable, evaluar la ventilación y hacer las intervenciones necesarias en el momento, ver el estado hemodinámico del paciente y la circulación, evaluando los parámetros que ya voy a nombrar, ver cómo está su estado de conciencia, puede ser con la escala de coma de Glasgow, o bien también clínicamente ver si el paciente está orientado, está confundido, exponer al paciente para descartar que no exista un foco cutáneo del cuadro séptico, y en la U el ultrasonido, que a través del protocolo ECOFAST, que nos permite en realidad hacer una evaluación al lado de la cama del paciente, nos ayuda a poder orientarnos a un foco también del cuadro séptico. Dentro del diagnóstico es muy importante estar constantemente con una atención en el estado mental del paciente y la perfusión, que para esto tenemos que recordar algunos de los parámetros que podemos medir, muchos de ellos muy fáciles y muy útiles, como por ejemplo el llene capilar, que tiene que ser menor a 3 segundos, la temperatura distal, la diuresis, que debería ser mayor a 0,5 cc por kilo, la presencia de livideces, y como vamos a ver más adelante igual, el lactato. Y tener ojo y precaución cuando hay un dolor desproporcionado al examen físico, porque nos podría orientar también a causas como por ejemplo una isquemia mesentérica o patologías necrotizantes de tejidos blandos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, para seguir acercándonos al diagnóstico, tenemos que pedir hemograma con VHS y PCR para ver parámetros inflamatorios. Igual el hemograma, fijarnos en la coagulación, en las plaquetas, a ver si también eso es una marca de disfunción orgánica, función renal y perfil hepático, para ver también la disfunción orgánica, electrolitos, para ver si es que hay alguna alteración en relación, ¿cierto?, al contexto clínico del paciente, gases arteriales para poder medir el estado ácido-base, pero también cómo está la oxigenación del paciente, el lactato sérico, que es muy importante porque es un metabolito de la glucosa que se produce cuando hay disoxia, y por lo tanto es un marcador de hipoperfusión. Tomar hemocultivos, pero que jamás deben retrasar el inicio de la terapia antibiótica empírica, y recordar siempre que hay que, en caso de que el paciente sea usuario de catéter, tomar primero el del catéter y también los periféricos, y las imágenes que también nos van a ayudar, pero que tenemos que pensarlas en relación a una sospecha clínica. Entonces, como concepto,
Dentro del diagnóstico en urgencia, tenemos que preguntarnos siempre, ¿esto podría ser o no sepsis? En distintos cuadros clínicos tenemos que hacernos esta pregunta y no devaluar, ¿cierto?, estos criterios que son importantes y que pueden mejorar el pronóstico. Y en ese sentido, lo que se recomienda es utilizar herramientas de detección que sean altamente sensibles y moderadamente específicas. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué criterio usamos? ¿Cierto? Porque últimamente tenemos hartos criterios, como decía el doctor, la literatura es controversial. Sin embargo, Sepsis 3, por ejemplo, ha postulado los criterios SOFA, que en realidad son para marcar disfunción orgánica. Evalúa hartos parámetros que además tienen la complejidad de poder tomarlos en el servicio de urgencia, porque también los SOFA fueron pensados para poder utilizarlos en el contexto clínico de las unidades críticas, y después se hizo el Quick SOFA, que mide el compromiso de conciencia, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 y una presión arterial sistólica menor a 100, pero que también no es un criterio diagnóstico, sino que están orientados a predecir la mortalidad de los pacientes. Y por lo mismo, tanto la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva como de Medicina de Urgencia, lo que proponen es que nosotros sigamos usando los criterios SIRS. Esto porque sí tienen una mayor sensibilidad para el diagnóstico, porque además son ampliamente conocidos y familiarizados por el personal de salud, y porque son fáciles de medir en el servicio de urgencia. Así que no olvidar que estos criterios contemplan la temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20, o una presión arterial de CO2 menor a 32, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, y también puede ser que haya un porcentaje mayor al 10% de células inmaduras. Una vez que establecimos nuestro contexto clínico en Chile, ¿qué vamos a usar para poder diagnosticar la sepsis? Tenemos que irnos al manejo. Y recordar lo que decíamos al principio, que es tiempo dependiente. Por lo tanto, las primeras 3 horas hay ciertas intervenciones claves que tenemos que hacer. Una de ellas es medir el lactato sérico, tomar los hemocultivos siempre y cuando estos no retrasen la administración de los antibióticos empíricos, y bueno, antibióticos, como recién lo decía, que deben ser idealmente entre los 45 y los 60 minutos desde que diagnosticamos la sepsis, porque cada hora de retraso aumenta un 8% la mortalidad del paciente. De ahí la importancia de poder partirlos rápidamente, y se recomienda que sean bien asociados cuando estamos en el contexto de un paciente con shock séptico o un paciente grave, con sepsis grave, que el microorganismo es desconocido. Otra de las intervenciones importantes es el volumen, y que lo que se recomienda por sobre la solución fisiológica es el Ringer lactato a 30 ml/kg. Importante que los antibióticos y el volumen son las únicas intervenciones que han demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes. Después, dentro de las primeras 6 horas, tenemos que empezar a considerar otras opciones de manejo, ¿ya? Dentro de ellas están las drogas vasoactivas. Lo que se prefiere es la noradrenalina por sobre la dopamina, porque esta última tiene una mayor tasa de arritmia y por lo tanto mortalidad del paciente, y además se ha visto que como la noradrenalina tiene un efecto alfa-1, mejora por un lado la vasoconstricción, pero también la contractilidad miocárdica. Dentro de estas primeras 6 horas hay que reevaluar el volumen intravascular y la perfusión tisular, nunca olvidar el higiene capilar, y medir el lactato, sobre todo cuando inicialmente fue mayor a 2 milimol por litro. ¿Cómo nosotros podemos evaluar si es que el paciente está respondiendo efectivamente a la terapia de volumen? Hay que considerar que para esto tenemos que usar las variables dinámicas, que en realidad son varias, pero que en urgencia se recomiendan 2 de elección. Una de ellas es la ecografía de la vena cava inferior, que tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 86% para mostrar la respuesta, ¿cierto?, a la reanimación con fluido. Y otra es el test de la elevación pasiva de las piernas del paciente, que tenemos que poner al paciente de cúbito supino, elevar las piernas en 45 grados y ver si esta medida disminuye, ¿cierto?, o mejora los parámetros hemodinámicos.
Una vena cava filiforme nos va a decir que aún el paciente se beneficia de volumen, y la elevación de piernas, si es que mejora los parámetros hemodinámicos, también. Otros tips dentro del manejo, por ejemplo, los corticoides. ¿Cuándo están recomendados? Cuando para la hipotensión arterial requerimos vasoactivos en dosis moderadas a altas, o bien cuando necesitamos más de un vasoactivo para mantener una buena perfusión. ¿Y qué se recomienda? Hidrocortisona 200 miligramos endovenosos cada 24 horas en una bomba de infusión continua, o bien un bolo de 50 miligramos EB cada 6 horas. Si el paciente va mal, evoluciona con compromiso de conciencia, no puede asegurar la vía aérea y tenemos que intubar, ¿qué preferimos? ¿Etomidato o ketamina? La evidencia demostró que hay que preferir ketamina. Esto porque el etomidato podía tener una mayor incidencia en insuficiencia suprarrenal y aumento de la mortalidad. Si bien no se ha demostrado cuál es la veracidad clínica que tiene hasta el final esta aseveración, en presencia de alternativa de ketamina hay que preferirla siempre de primera línea. Y por último, para hacer un resumen del manejo y dejar claro los pilares fundamentales y que esta es una patología tiempo dependiente, nunca olvidar la reposición de volumen, el control y el objetivo de mantener una buena perfusión, y el control del foco de la infección, ya sea con los antibióticos o incluso de manera quirúrgica si lo requiere. ¿Cómo vemos si es que el paciente está respondiendo a nuestra reanimación con volumen? Como dijimos, el lactato, la saturación venosa de oxígeno central y el llenado capilar son marcadores de hipoperfusión. Entonces, una evidencia se preguntó, ¿qué es mejor? ¿El clearance de lactato al 20% o la saturación venosa de oxígeno central? Y se demostró que el lactato era superior porque en los estudios se redujo la mortalidad en el grupo de los pacientes que utilizaron el clearance de lactato versus una tensión estándar, que era lo que proponía Rivers en su estudio de una saturación venosa de oxígeno mayor al 70%. Además, porque nos tenemos que situar siempre en el contexto clínico en el que estamos, y el lactato es mucho más fácil de medir, porque lo sacamos por una vía periférica, no es necesario tener un catéter venoso central, por ejemplo, pero sí hay que tener presente que la saturación venosa central de oxígeno, si bien ya no está recomendada por la campaña de supervivencia superviviendo a la sepsis, igual entra dentro de, en el fondo, la vigilancia multimodal que tienen que tener los pacientes en shock, solo que en el servicio de urgencia el lactato tiene un mejor rendimiento. Ahora, otro estudio, el Andrómeda Shock, mostró que la reanimación con el objetivo de mantener una buena perfusión periférica, o sea, en base al llene capilar, es tan buena como el clearance de lactato. De ahí la importancia de reevaluar y reevaluar el llene capilar en los pacientes y nunca olvidarlo, porque no tiene ningún costo y es muy efectivo para ver si es que nuestro tratamiento está siendo efectivo para el paciente. Entonces, para volver al caso clínico y demostrar lo que hemos hablado sobre los criterios diagnósticos, con el caso que mostramos recién, no entra como un manejo de sepsis por los criterios de Quick-SOFA, pero sí con CIRS. Entonces lo que se recomienda es empezar el tratamiento como sepsis de acuerdo a las guías chilenas de la SOCHIMI y la SOCHIMU. Ahora, para seguir dejando los conceptos claros, ¿qué no tenemos que hacer con los pacientes para poder hacer un manejo adecuado? Si no estamos seguros de la fuente de infección del paciente, jamás hay que esperar al hemocultivo para el antibiótico, porque dijimos que hay mayor mortalidad cuando se demoran los antibióticos, por cada hora aumenta un 8% la mortalidad. Hay que administrar antibióticos empíricos de amplio espectro antes de confirmar la fuente, idealmente, como decía al comienzo, dentro de los primeros 45 a 60 minutos, y lo otro importante es que hay que pasar una dosis de carga completa de antibióticos en el servicio de urgencia, independiente de la función renal.
Otra de las cosas que pasan, tenía miedo de administrar el bolo de volumen inicial, que se recomendaba de 30 ml al paciente séptico hipotenso. En ausencia de una hipervolemia manifiesta, en realidad toda administración de líquidos va a ser, a los pacientes con sepsis va a ser segura. Si nosotros tenemos miedo porque nos encontramos en el contexto de un paciente con una insuficiencia cardíaca o con una enfermedad renal, lo que se recomienda es pasar igual el bolo, pero un poco más lento. Usé dopamina como vasopresor de primera línea para el shock séptico. Ya dijimos que no, que la noradrenalina es el vasoactivo de primera línea para el shock. ¿Por qué? Porque la dopamina se asocia a un mayor riesgo de arritmia y mortalidad en comparación con la noradrenalina. No volví a reevaluar el lactato del paciente. Dijimos recién que era un importante marcador diagnóstico y pronóstico, porque tiene relación con la hipoperfusión. Entonces nos permite evaluar la respuesta al tratamiento, y también si nosotros vemos que el lactato sigue persistentemente elevado, nos indica que la reanimación que estamos haciendo es inadecuada o que tenemos que empezar a buscar diagnósticos alternativos. Otra cosa que puede pasar, no notar los signos sutiles de disfunción orgánica. Siempre tenemos que revisar las anomalías de laboratorio, aunque sean menores, el llene capilar y la diuresis. Como decía al principio, siempre en urgencia preguntarse si esto podría o no ser un cuadro séptico. Pasar por alto el estado mental del paciente. El estado mental y el compromiso de conciencia también es un signo importante de la disfunción orgánica y de la hipoperfusión. Por lo tanto, no podemos menospreciar el compromiso de conciencia, o si el paciente evoluciona con compromiso de conciencia a lo largo de la atención que nosotros le estamos brindando. Y por último, nunca pensar que el paciente que tenemos en este contexto va a ser apropiado para una sala general. Ante pacientes que encontremos con difusión multiorgánica, siempre se debe considerar primero la admisión en la UCI. Y eso es la presentación que preparamos. Esperamos que les haya servido y que nos ayude igual a unificar criterios para que podamos tener una mayor sensibilidad diagnóstica de los pacientes y poder actuar en el momento adecuado y preciso para mejorar el pronóstico. Eso. Muchas gracias, Carla. Bueno, la presentación, la idea es que fuera bien concisa y acotada a algunos puntos que nosotros queríamos generar la conversación. Tenemos la presencia del doctor Salvador, que me acabo de enterar. Así que, si está por ahí, manifiéstese, por favor. Yo voy a dar un resumen como de los puntos volver a destacar algunos puntos importantes con respecto a lo que dijo Carla. Esta mirada es desde la medicina de urgencia, así que esperamos que el doctor, ahí lo veo, súper, que nos dé su opinión con respecto de su expertise, con respecto a algunos puntos que pueden ser de distinta mirada con respecto a la urgencia. En modo resumen, destacar la importancia de la sepsis, que en el caso conlleva una gran mortalidad, el shock séptico hasta 60-80%, tiene un costo en la literatura que los estadounidenses siempre lo transforman a dinero, costos millonarios, billonarios de dólares para el sistema de salud. Y una cosa que quisimos hacer énfasis en la discusión que todavía se da con respecto a los cambios de definición. Esto cuando ocurrió el 2016-17, si mal no recuerdo, fue motivo de harta discusión, dado que el tema del SOFA y el quiz SOFA está orientado al trabajo de Sepsis 3, que en el fondo cambia la visión desde netamente o exclusivamente desde el tema infeccioso a la disfunción, o sea, la parte más fisiopatológica, que es la disfunción orgánica. Es por eso que aplican el SOFA y el Quick SOFA, que originalmente fueron desarrollados, son score de pronóstico, no son diagnósticos, no son criterios diagnósticos.
Entonces eso trajo harto conflicto, sobre todo desde la medicina de urgencia, en el sentido de que esto apuntó a mayor especificidad, y lo que nosotros desde el servicio de urgencia probablemente sea más criterioso tener mayor sensibilidad, no tanta especificidad. Lo que queremos es que no se nos pase un paciente séptico, y probablemente preferimos que abarquemos de más, o sea, tengamos menos especificidad, pero ese abarcar de más nos permite no pasarnos por alto un paciente que está con un cuadro de sepsis. Ahí, hasta el día de hoy todavía hay harta discusión. De hecho, en ese momento, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva abogó por mantener los criterios anteriores, apuntando esto mismo, apuntando que necesitamos sensibilidad más que especificidad en los contextos más clínicos. Y de hecho, los estadounidenses tienen una organización que se llama CMS, que es Center for Medical Care and Medical Care Service, que en el fondo es como una entidad casi técnica que evalúa calidad, y ellos, para evaluar la atención de cuando hacen una especie de revisión de casos, o sea, para ver efectivamente cómo están abordando la sepsis en los centros estadounidenses, mantienen los criterios anteriores, ¿ya? No se han actualizado. Perdón, no es que no se hayan actualizado, sino que no ocupan los que propuso la sepsis 3. Así que, como ven, eso a modo de ejemplo de que la discusión continúa hasta hoy, y no hay consenso en absoluto, a pesar de los esfuerzos que se han hecho de tener una postura similar. Otro punto que quisimos destacar, y esto es como, más que usted no lo haga, es como ubíquese en dónde estamos o dónde usted está trabajando, y recalcar el tema del homocultivo, que siempre ha sido un tema, sobre todo con otros servicios. Y eso va abocado, por ejemplo, si usted está en un consultorio y usted tiene un paciente séptico, no sé, y el traslado va a ser más de una hora, no se le pase por la cabeza que a lo mejor debería detener el antibiótico para hacer el hemocultivo. Lo mismo que en las comunas, ¿cierto? Que nosotros estamos súper relajados. No retrasar el uso de antibióticos, como dijo bien Carla, se ha demostrado que hasta aumenta la mortalidad 8% por hora si es que nosotros no administramos el antibiótico de forma precoz. Espérame un segundito, Matías, si se acaba, hazlo tú, por favor, que yo no sé. Ya que nos queda pocos minutos de los problemas que hemos tenido, me están escribiendo de todos lados, así que... es que está... ya, el tema del homocultivo, que obviamente es preferible tenerlo antes que los antibióticos, pero nosotros tenemos tiempo agotado. Si nosotros nos ponemos en la realidad, por ejemplo, del hospital regional, nosotros, para tomar el homocultivo, tenemos que hacer la orden de homocultivo, ir a buscar los frascos al laboratorio, y recién tenemos acceso a tomar el homocultivo, probablemente sin contar que nuestro equipo de enfermería, por ejemplo, en el reanimador, está a cargo de 2 reanimadores y 6 procedimientos. O sea, la probabilidad de que la atención, de que no nos demoremos una hora en tomar los cultivos, en general es poca, a pesar de lo presente y lo rápido que lo queramos hacer. Muchas veces no se puede. Ahora, no cabe discusión que si está dentro de lo posible hay que tomar los cultivos primero, pero hay muchas circunstancias que eso no va a ocurrir, y frente a eso hay que priorizar los cultivos, o sea, perdón, los antibióticos. Con respecto al volumen, como dijo Carla, si es que tuviéramos que preferir alguno, esto siempre es como de las cosas de la medicina que oscila. Ahora el tema de qué preferir está del lado de las soluciones balanceadas, Ringer, etcétera. No por un aumento de mortalidad, o sea, no por una disminución de la mortalidad, sino por un tema de disminuir outcomes secundarios como
falla renal y otro tipo de outcome. Así que si tuviéramos que elegir uno y estuviera a nuestra disposición, los volúmenes que habló Carla, deberíamos preferir Ranger. Lo otro es que también está descrito en la literatura que es un miedo que siempre tenemos nosotros con respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, en que nos da miedo usar esos volúmenes. La literatura dice que no han habido mayor ni mortalidad ni situaciones perjudiciales en estos pacientes en un contexto de sepsis. Así que si alguna vez usted tiene un paciente que tiene estas patologías, que nosotros siempre estamos preocupados de no cargar un volumen, la literatura apunta de que no deberíamos tener problemas. O sea, que los favorecería, no los perjudicaríamos. Con respecto a la respuesta a volumen, nosotros desde el servicio de urgencia estamos bien atados de mano, porque no tenemos las condiciones para hacer una medición de parámetros dinámicos de respuesta a volumen. Y frente a ese, hay que recordar que el ecógrafo, y sobre todo la vena cava inferior, en un paciente que no está intubado, es relativamente malo, o a no ser que sea en extremo. Si no tiene una vena cava como un hilo, ¿cierto? Colapsada absolutamente, o por el contrario, que sería raro en una sepsis, o se habría que pensar otra cosa, que fuera pletórica, en esos extremos uno podría tener algún tipo de seguridad. Lo que está al medio es absolutamente incierto, así que ojo con el ecógrafo, es bueno que lo utilicen, pero es tan importante saber para qué, no sirve, para qué sirve, como también saber para qué no sirve, ¿ya? Entonces en un paciente que no está intubado, reanimar con la vena cava inferior es bastante malo. E incluso recuerden que los pacientes que están intubados, que tienen arritmia y que tienen una serie de circunstancias como aumento de la presión abdominal, etcétera, etcétera, si tuviera un foco abdominal, también no va a ser un buen predictor. Frente a eso... Brian, perdona que ¿sí? te interrumpa, pero yo creo, justo en el sí. tema, quería contarte que está un doctor de Costa Rica, él es cardiólogo, trabaja en el Hospital Metropolitano en Costa Rica, trabaja en la unidad de urgencia, y justo nos estaba contando que el manejo allá es muy similar, pero son un poco más agresivos con los vasopresores. No sé si te parecería para que en ese punto pudiéramos conversarlo con él y así ir haciendo como por tópicos para que vayan teniendo como una interacción. Sí, mira, yo prefiero que terminemos esta parte porque se nos va a cortar, ¿cachai? Entonces, terminemos esta parte y Matías va a tener que rehacer la reunión, vamos a tener que entrar y ahí le doy el pase para que se explayen, porque ahora nos quedan como 3 minutos. Sí, lo otro, el doctor Salvador tiene la mano levantada de antes. Claro, sí. Después vendría el doctor Salvador. Ya, entonces, a ver, no había visto el chat. Ya, entonces, avancemos. Si se corta, Matías va a rehacer la clase, o sea, va a rehacer la reunión y ahí le damos paso a los especialistas que tenemos. Así que voy a tratar de redondear esto lo más rápido posible para que pasemos a la segunda parte, que es la visión de otras especialidades con respecto a este tema que es común a varias especialidades. Con respecto a lo que le estaba diciendo a los parámetros dinámicos en que nosotros no tenemos la posibilidad de tenerlo, tenemos ahí dos opciones. Uno es, como le digo, estas circunstancias de la vena cava inferior, que es relativamente malo o derechamente malo, excepto algunas circunstancias. Y segundo, que acá tenemos al prócer de la medicina intensiva en Chile, Glenn Hernández, con su estudio de la Andrómeda Shock, que ha demostrado que guiar la reanimación con el llenado capilar puede ser tan bueno como hacer el láctico seriado. Así que es un estudio que se realizó el año pasado, si mal no recuerdo, o sea, los resultados, y tuvo bastante impacto a nivel mundial. Así que ya que lo tenemos en casa, es un estudio que digamos, ¿volvió el doctor Salvador? ¿Tiene tiempo, Doc, o no? ¿O prefiere que...? ¿Sí? ¿No? Se fue. Ahí Matías después habla con el doctor a ver si se puede conectar a la segunda parte.
eso, po, acuérdense de que esta literatura es bien, hay harto conflicto y hay que aterrizarlo al terreno en que nosotros nos encontremos. Ya es bastante, ahora con la dificultad que tenemos de trasladar los pacientes rápidamente al hospital, hay que adecuar, o sea, no hay que ser como talibanes en las guías, y hay que adecuarse a las situaciones que tenemos en cada realidad. Matías, ¿prefieres que cortemos ahora, o sea, que corte esta reunión y no, ya le doy el pase a los invitados en la segunda parte? Dale, reconectémonos y Dale. seguimos con la discusión. Gracias.